Bueno, a continuación voy a presentar al Rav Zvi Rosenblum, originario de Estados Unidos, uno de los Shluchim por 22 años en Caracas, guiando a la comunidad desde momentos de bienestar y a estos momentos que no son tan buenos. Aprovecho 2 minutos, hoy por providencia divina le comenté al Rav, no lo conocía, lo conocí recién, pero hablé con un amigo en común, con el señor Marcos Prisant, y me comentó de la labor del Rav y una anécdota que me parece que vale la pena comentar, con su permiso, que hace unos años fue a ver, creo que al intendente de la ciudad de Baruta, Capriles, y se enteró que tenía descendencia judía. Y cuando le dijo, bueno, hay que poner tefilim, creo que se me va a corregir, hizo salir a toda la gente de ahí y enseguida colocaron tefilim. Eso me comentó hace un par de horas nomás Marcos Prisant. Y también me comentó de toda la actividad que desarrolla en Caracas, profusa y en todas partes del mundo. Así que por favor, Rav, va a ser un placer escucharlo esta noche hoy. Por favor. Dicen que si uno hace las preguntas correctas, pues recibe las respuestas correctas. Esta noche quiero hablarles de 2 preguntas que el Rebbe nos enseñó que debemos hacer y también nos enseñó cómo hacerlas. Imagínense por un momento este escenario. Fui a renovar mi cédula de identidad, creo que en Argentina es DNI. Y la señorita me pregunta mi nombre, apellido, fecha de nacimiento, y después me dice profesión. Digo, rabino, veo como ella está mirando la pantalla, buscando esta opción. Después de un tiempo me dice, no hay rabino. Saco mi cédula porque ya en ese momento había renovado varias veces, eran 10 años en Venezuela en ese momento. Saco mi cédula anterior y le muestro que decía rabino. Entonces ella se va a consultar con su superior y cuando regresa me dice, efectivamente, ya no hay rabinos. Una comunidad de miles de judíos, 18 sinagogas y no hay rabinos. Pero entonces ella me hace la siguiente pregunta. Me dice, ¿qué quieres ser? Imagínense, shliach, rabino, durante tantos años ya en Venezuela, y esta mujer preguntándome qué quiero ser. Fue un momento de reflexión, pero también fue un momento de gran oportunidad, porque después ella voltea la pantalla y me da el mouse para seleccionar mi profesión. Ahora, seguramente hay aquí abogados, médicos que estudiaron años para obtener su título, pero eso es lo especial de Venezuela. Con el clic de un mouse puede ser la profesión que quieras. Después ella sugirió
que ponga religioso, pero al final decidí poner en mi cédula docente. Y hasta el día de hoy, mi cédula dice docente. ¿Quién sabe? De repente me estaban mandando un mensaje desde arriba que hay que enseñar más. Escuchar esa pregunta en el centro de Caracas, rodeado por todo tipo de personas, ¿qué quiere ser? Y de una empleada pública, me recordó de una historia famosa y el comentario que el Rebbe hizo sobre esta historia. La historia fue cuando el Alter Rebbe, el primer Rebbe de Chabad, estuvo preso por su actividad. Entonces se conoció entre los ministros de que una persona muy erudito, muy santo, estaba ahí y un ministro le fue a visitar el Alter Rebbe. Y cuando lo visitó, le dijo la siguiente pregunta. Le dijo que en el principio de la Torah dice que Hashem llamó al primer hombre y le dijo, Ayeka, ¿dónde estás? ¿Acaso Hashem no sabía dónde estaba Adam Harishon? Y el Alter Rebbe explicó en esa oportunidad de que si esa pregunta era una pregunta que Hashem hace a cada persona en cada momento de su vida. Ayeka, ¿dónde estás? Y si una persona tiene tantos años y tantos meses y tantos días, Hashem le pregunta, Ayeka, ¿dónde estás? ¿Has utilizado el potencial, el poder que yo te di? Y en ese momento él comentó la edad exacta de este ministro y él se quedó muy impresionado. El Rebbe una vez contó esta historia y dijo lo siguiente, algo que a mí me impactó mucho. El Rebbe dijo de que el Alter Rebbe en este momento estaba por entrar en un estado de Kelot HaNefesh, expiración del alma. Y cuando el ministro le dijo, Ayeka, entonces él mismo se hizo la pregunta, Ayeka, ¿dónde estás? Y recordó que él tenía que quedar, su neshama no podía salir de su cuerpo, tenía que quedar aquí. En esa historia, entonces, con la explicación del Rebbe, vemos los dos extremos. Como por un lado un ministro en la Rusia zarista tiene que hacer la pregunta Ayeka, y un tzadik entrando en un estado de Kelot HaNefesh, expiración del alma, también tiene que hacerse la misma pregunta. ¿Cómo el Rebbe creó en la conciencia de toda una generación de preguntar uno a sí mismo y a nuestro prójimo, Ayeka, ¿dónde estás? Sea shliach, comerciante, rabino principal, líder comunitario, estudiante, hombre, mujer, niño, judío y no judío. El Rebbe motivó a cada uno siempre a considerar su potencial en hacer de este mundo un mejor lugar. No hay nadie, absolutamente nadie, que cae fuera de esta pregunta. Pero no solamente que no hay persona que cae fuera de esa pregunta, sino no hay tiempo, no hay momento que cae fuera de esa pregunta, no hay lugar y no hay circunstancia. Bajo toda situación hay que hacerse esa pregunta. Y esto a veces es un gran reto. Hay momentos que uno siente, ¿qué tiene eso que ver conmigo?
Recuerdo una vez recibí una llamada y la persona me dice que su suegra, que vive en Filadelfia, le pidió el favor que me pregunta a mí sobre un caso que ella tiene. Que falleció un amigo de la familia en Filadelfia y por razones financieras, la familia quiere cremar al Señor. ¿Y qué se puede hacer? Que me llame a mí. Y yo recuerdo que mi primera reacción fue, ¿por qué me está llamando a mí? ¿Acaso en Filadelfia no hay rabinos que se pueden acudir? Pero en ese momento recordé, si me están preguntando a mí, a Yeka, entonces es conmigo. Entonces llamé al Shliach en Filadelfia que conozco y le expliqué el caso y le pedí el favor si me puede averiguar cuánto es la diferencia entre un entierro, como corresponde, y cremar, de cuánto estamos hablando. Al rato me llama de vuelta y me dice, la diferencia son $1,200. Yo dije, imagínense, $1,200 y van a cremar un judío. Entonces le di mi tarjeta de crédito, pensando que el día siguiente eso eran mejores momentos. Lo haríamos hoy también, pero... Y le dije, bueno, vamos a hacer el entierro, cóbrelo aquí. En la mañana siguiente, después de Shacharit, planteé el caso enfrente de nuestro minyan y en pocos minutos pudimos recoger el dinero y este señor en Filadelfia lo enterraron como correspondía. Luego, como ya tenía un entierro, fueron a la sinagoga de Chabad allá y alguien cuando escuchó el caso se ofreció a decir Kaddish para este señor todo el año. Y esto es un llamado constante que nosotros tenemos que enfrentar y una lección que hoy en día en Venezuela hemos tenido que aprender día tras día en un ambiente difícil de todo tipo, de dificultad de todo tipo, económico, político, seguridad personal, escasez, falta de medicinas, una comunidad disminuida. Es muy fácil en un ambiente así entrar en modo de sobreviviente y ver cómo podemos minimizar o recortar las actividades. O peor aún, quizás hacer la pregunta que muchos hacen, ¿qué hago acá? Y nosotros no tenemos un monopolio sobre las dificultades. Todos pasamos por momentos difíciles y todos nos preguntamos en estos momentos, ¿por qué yo? Y quizás entramos en modo de víctima o de sobreviviente. Voy a sobrevivir este momento. Viene esta pregunta de Ayeka a despertarnos y a darnos cuenta que aun cuando rezamos por mejores momentos, con mucha esperanza, y sabemos que van a llegar, cada persona, en cada lugar, en cada momento y en cada circunstancia, tiene que hacer el propósito que le toca en ese momento. Pero hay otro aspecto en ese llamado especial del Rebbe a nosotros de Ayeka. Permíteme contarles una de mis historias hasídicas favoritas. Es una historia que tiene un mensaje muy poderoso. El cuarto Rebbe de Chabad, el Rebbe Maharash, tenía 2 hijos. El hijo mayor era Zalman y el hijo menor era Shalom. Y ellos un día estaban jugando el juego de hijos de un Rebbe. ¿Qué juegan los hijos de un Rebbe?
Rebbe y Hasid. Entonces, Zalman, que era el mayor, en ese juego era el Rebbe, y Shalom, que era el menor, era el Hasid. Y él plantea su asunto delante de su hermano que está jugando Rebbe. Y enseguida su hermano, que es el Rebbe, le responde y le dice lo que tiene que hacer, cómo tiene que rectificar. Lo que dice el hermano menor, le dice, tú no eres ningún Rebbe. Dice, ¿por qué? Dice, porque un Rebbe, antes de dar un consejo, primeramente suspira. Aquí tenemos una definición de un futuro Rebbe acerca de lo que es un Rebbe. ¿Qué es ese suspiro? Vivimos en un mundo donde consejos hay mucho. Si quieres, te metes en el internet y consultas Reb Google. En minutos, en segundos, tienes consejos para todos los temas que te puedes imaginar. Pero lo que no consigue uno es un oído, alguien que escucha, alguien que puede realmente sentir por lo que uno está viviendo. Yo recuerdo recién llegado a Venezuela y recién graduado de rabino, recibo una llamada y el Señor me dice, rabino, quiero consultar con usted sobre un asunto personal. Y recuerdo pensando, ¿me van a consultar a mí? Y pensé, ¿qué le voy a decir al Señor? Bueno, hicimos el día, la cita, y el Señor llega a la cita y me empieza a contar de su problema. Y yo escuchando su problema, empecé a pensar, ok, ¿qué le voy a decir? Entonces ya empiezo a medio escuchar y medio formular una respuesta a lo que le voy a decir. Se pueden imaginar que esa primera cita no me fue muy bien. Y ahí mismo aprendí algo sumamente importante. La persona cuando viene a consultar, pues no viene a escuchar tu consejo. Busca a alguien que lo oye. Busca a alguien que puede vivir el momento con él. Y después, si tienes algo que decirle, además, muy bien. En inglés hay un dicho que dice, no one cares what you know until they know that you care. A nadie le importa cuánto sabes hasta que sabe cuánto le importas. Pregunta a cualquier persona que tuvo la oportunidad de pasar frente al Rebbe y te va a decir lo mismo. Sentí en este momento como yo era el único en el mundo, yo y el Rebbe. Imagínense ver miles de personas y suspirar con cada uno de ellos. Yo recuerdo personalmente y viendo ese video con el Rebbe haciendo con las manos así, me acordé de esta historia. Recuerdo una vez que fue después de la victoria de los libros de Hey Teves en el año 87. Y durante una semana había una celebración que no se puede imaginar. Una semana entera de celebración y nosotros éramos en el mejor momento, Bajurim en la yeshiva y literalmente 7 días de celebración. Y recuerdo que cuando pasaron estos 7 días, en una sijá, el Rebbe nos terminó la celebración en frío. De un extremo a otro extremo. Y nos dijo de que a partir de ese momento había que prepararse para Yud Shvat, para el 10 de Shvat, que era un mes después.
y que nos iban a examinar cada 10 días y que las notas de estos exámenes el Rebbe mismo iba a revisar. Y recuerdo escuchando estas palabras y me sentí algo de confundido. Como qué extremo, el extremo de la celebración total y ahora esto. Y cuando el Rebbe salió este día de la sinagoga, y yo estaba parado en la primera fila, y el Rebbe pasó enfrente de mí, así como vieron ahí. El Rebbe hizo con la mano así. Seguramente los que estaban alrededor mío pensaron que era con ellos, pero yo sentí literalmente como el Rebbe me leyó la mente y sentí lo que estaba sintiendo y me levantó así. En este momento, un suspiro, un ver el amor de un padre hacia un hijo. Recientemente, nosotros en Venezuela, como bien saben, estamos pasando por momentos de dificultad y hay que suspirar muchas veces. Cuando de repente no hay colegio un día o 2 días o 3 días y el siguiente día hay colegio pero termina a las 12. Entonces pasan varios días que es a las 12 y los niños salen antes del almuerzo hasta que un día una madre pide del colegio si es posible que le den almuerzo a los niños antes de sacarlos porque no tienen para darle almuerzo en la casa. Hay que suspirar. Hay que suspirar cuando ves una persona que no tiene medicina por una enfermedad. Y quizás si podemos entender un detalle de esta historia del Alter Rebbe que siempre me preguntaba, ¿por qué el Alter Rebbe tenía que decirle a este señor la edad de él? ¿Acaso le estaba mostrando que él sabía conocer las edades de las personas? Pero quizás eso era el suspiro. Eso era el Alter Rebbe diciendo a este señor que era con él. Hay otra historia de un gran tzadik en la cárcel y también con unos ministros. Su nombre era Yosef HaTzadik. En el año 1974, en un Farbrengen, el Rebbe hizo un análisis fascinante sobre esta historia y sobre una pregunta de nuevo que Yosef le hace a 2 cortesanos del faraón. Y el Rebbe analizó esta historia y dijo que Yosef se acerca a estos 2 hombres y le ve como la cara triste. Y Yosef les pregunta, ¿por qué sus rostros están decaídos hoy? El Rebbe dice, ¿qué cara quiere que tenga una persona en la cárcel? Sino uno decaído. Además, es interesante que Yosef le va a hacer la pregunta a ellos. Yosef tenía que estar totalmente amargado. Él se encuentra en la cárcel gracias a un ministro del faraón, un amigo de ellos. Y el Rebbe en ese momento explicó que era porque Yosef de verdad le importó a estos señores. Sintió por ellos y vio que de verdad están sufriendo y sintió que él podía ayudarles. Pero lo más fascinante fue que el Rebbe explicó en esa oportunidad cómo esa única pregunta cambió toda la historia. Porque si seguimos la historia, fue gracias a esa pregunta que Yosef interpretó los sueños de los señores. Y fue gracias a esa interpretación que después interpretó los sueños del faraón. Y gracias a esto, él se volvió el virrey de todo Egipto, que gracias a esto, él salvó a todo Am Israel, trajo a toda su familia. Cuando uno se pregunta a sí mismo, Ayeka,
en toda circunstancia. Y nos preguntamos con amor y suspirando con nuestro prójimo, Ayeka. Vemos milagros, vemos brajá, cambiamos el mundo. Y es con orgullo que puedo decir que Baruch Hashem en Venezuela en los últimos 10 años hemos reabierto nuestro Yeshiva Gedolá que trae 15 estudiantes del exterior para estudiar e influenciar la gente de todas las edades. Nuestro colegio, que hace 6 años era solamente un jardín de infantes, un preescolar, la semana pasada, Baruch Hashem, graduamos la primera promoción de primaria. Baruch Hashem, hace 2 años mudamos nuestro colegio a un nuevo sede y Baruch Hashem tenemos 150 niños estudiando en Or Chabad. Este año llevamos un grupo de 20 teens al programa de C-Teens. Ahora yo sé que para los estándares de Argentina, que hacen Lag BaOmer de 9,000 personas y un Gimel Tammuz de tantas personas, estos números pueden sonar como poquito, pero en Venezuela y sobre todo en la situación en que vivimos, es nada menos que un milagro. Cuando nos preguntamos a Ayeka con amor, con Ahavá, vemos milagros. Y es interesante que Ayeka comienza con Aleph y termina con Hey, así como la palabra Ahavá, amor. Pero sabe que hay otra palabra que comienza y termina con Hey, Aleph y termina con Hey, Argentina. Chabad de Argentina ha respondido a ese llamado de Ayeka en grande. Tiene la gran fortuna de estar liderado por el rabino Tzvi Grumblat y su Rebbetzin, que son ejemplos dignos de lo que un shliach debe ser. Para mí, el rabino Grumblat es un modelo a seguir. Ha transformado a Argentina junto con todos los shluchim en un verdadero orgullo para Chabad en todo el mundo. También debo mencionar el gran labor de su mano derecha, Rabino Levi Silverstein, y su esposa Eti. Por cierto, son mis cuñados. Y también a mi querido sobrino, Rabino Mendy Gurevich, y su esposa Lea, que han hecho un gran impacto en su comunidad. Y todos los shluchim de los, creo que más de 30 Batei Chabad presentes, y sus respectivos Kihilot, y todo Anash, la Yeshiva, y los Bajurim, les digo gracias por ser un ejemplo, una inspiración hacia el mundo entero. Que todas las bendiciones del Rebbe cumplan para llenar todos sus deseos, le tová velebrajá, para bendición siempre. Hoy celebramos 50 años de Mivtze Tefillin, donde hemos visto el llamado de amor más que en este Mivtza. Perdón, Señor, usted es judío, has puesto tefilín. Eso ha vuelto como la marca registrada de Chabad en el mundo entero. ¿Y sabe qué? Ya la pregunta está cambiando. Mi hermano hace unos años estaba yendo al Kinus HaShluchim y esperando su vuelo, un judío se le acercó a él y le dijo, perdón, ¿usted es Chabad? Él dijo, sí. ¿Puedo utilizar sus tefilín? ¿Cómo no? Le prestó su tefilín, el hombre puso talit y tefilín y empezó a rezar con kavaná. Bueno, pasó el tiempo y ya grupo 1 bordó, grupo 2, grupo 3, grupo 4, y mi hermano ve que el Señor sigue rezando. Tuvo que acercarse al Señor y decirle, Señor, me da mucha pena, pero mi vuelo está por salir. Ay, disculpe.
Ya la pregunta no es, perdón, ustedes judíos, sino, perdón, ustedes Chabad. ¿Puedo usar su tefilín? Ya la persona sabe que si es Chabad, él carga su tefilín con él y está listo para llamarlo con amor y con ese suspiro. ¿Sabe que cuentan acerca del señor que ganó la lotería? Y después le preguntaron, ¿cómo hiciste? Él dijo que fue algo de seichel, algo de sabiduría, y dijo, y algo de mazal, y algo de suerte. Dijo, ¿cómo es esto? Dijo, bueno, seichel, la sabiduría fue que 7 es mi número favorito. Entonces dije, si 7 es un buen número, 7 por 7 debe ser un excelente número, y puse 53, dice él. Dice, pero no entiendo. Si 53, 7 por 7, no es 53. Dijo, eso fue mi mazel. Mazal normalmente es traducido como suerte. Pero en realidad la etimología de esa palabra no es suerte, sino es nozel, que significa gotear. En las enseñanzas místicas se refiere a una parte de nuestro neshama que nunca entra en nuestro cuerpo, pero va goteando y mandándonos mensajes de arriba. Por eso de repente uno se siente inspirado un día y no sabe por qué, porque desde arriba su neshama le está llamando, y esa parte de nuestro neshama ve todo clarito. Sabemos que tzadikim, su neshama como está arriba y como está abajo, está en perfecta sincronización. Eso es lo que explica Hasidut, es el significado de Abraham, Abraham. Cuando Hashem llama Abraham, Abraham, o Moshe, Moshe, que sabemos que es derech hibá, es cariño, pero también significa el Abraham de arriba y el Abraham de abajo son idénticos. El Rebbe nos ayuda a cada uno de nosotros a ponernos en contacto con nuestra neshama y descubrir el verdadero potencial que nosotros tenemos. Cuando seguimos sus enseñanzas, cuando llamamos en cada momento, no importa la circunstancia, ayeka, a nuestro judío prójimo, nos conectamos con él y nos conectamos a través de él con nosotros mismos. Esta noche es Chavches Sivan, 28 de Sivan. En el año 41, el Rebbe y el Rebbetzin llegaron a Estados Unidos y comenzaron una revolución mundial, parte del cual estamos viviendo acá mismo. 76 años atrás, o sea, estamos entrando en el año 77, Gematria, Mazal. Shnat HaMazal, estamos entrando en el año 77 desde que el Rebbe y Rebbetzin llegaron. Y eso me lleva a la segunda pregunta que el Rebbe nos enseñó a preguntar. Ad Mosai, ¿hasta cuándo tenemos que seguir en Galut? ¿Hasta cuándo vamos a ver sufrimiento? ¿Cuándo va a reinar la paz y tranquilidad en el mundo entero? Podemos estar seguros si hacemos la primera pregunta de ayeka bajo toda circunstancia y la hacemos con amor y con ese suspiro, seguro Hashem nos va a responder la segunda pregunta y muy pronto nos veremos como Mashiach Tzidkeinu b'meirav yameinu.